tengo 80 años. Y si hay una verdad, una sola verdad dura que la vida me enseñó durante estos 80 años, una verdad que desearía haber entendido a los 20, 30, 40, pero que solo ahora a los 80 entiendo completamente, es esta. Nadie está pensando en ti tanto como tú piensas. Nadie se preocupa por tus decisiones tanto como tú. Nadie te está juzgando tan duramente como tú te juzgas. Y toda la ansiedad, todo el miedo sobre qué pensarán otros es ilusión, es peso innecesario, porque la verdad brutal, la mayoría están tan ocupados preocupándose por sí mismos que apenas piensan en ti, y cuando lo hacen, lo olvidan en minutos. Y desperdicié décadas preocupándome por qué pensarían otros. Y ahora a los 80, veo que todo ese miedo fue pérdida de tiempo masiva. Así que voy a explicar qué significa esta verdad. ¿Cómo cambia todo? ¿Por qué necesitas entenderlo ahora, antes de que sea demasiado tarde? Tengo 80 años, y si hay una verdad, una sola verdad dura que la vida me enseñó durante estos 80 años, una verdad que desearía haber entendido a los 20, a los 30, a los 40, pero que solo ahora a los 80 entiendo completamente, es esta. Nadie está pensando en ti tanto como tú piensas. Nadie se preocupa por tus decisiones tanto como tú te preocupas. Nadie está juzgándote tan duramente como tú te juzgas. Nadie está mirándote tan de cerca como tú crees. Y toda la ansiedad, todo el miedo, toda la preocupación sobre qué pensarán otros, si aprobarán, si juzgarán, todo eso es ilusión, es peso innecesario que cargas por nada, porque la verdad brutal es que la mayoría de personas están tan ocupadas preocupándose por sí mismas, tan consumidas por sus propias vidas, sus propios miedos, sus propias inseguridades, que apenas piensan en ti, y cuando lo hacen, lo olvidan en minutos, porque sus mentes vuelven a sus propias preocupaciones, y desperdicié décadas, literalmente décadas de mi vida, preocupándome por qué pensarían otros, modificando mis decisiones basado en aprobación externa, viviendo pequeño, porque tenía miedo de juicio. Y ahora, a los 80 años, mirando hacia atrás, veo que todo ese miedo, toda esa preocupación, fue pérdida de tiempo masiva, porque las personas en quienes tanto pensaba, cuyos juicios tanto temía, ni siquiera estaban pensando en mí la mayoría del tiempo. Así que hoy voy a explicar exactamente qué significa esta verdad, cómo cambia todo, y por qué necesitas entenderlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que desperdicies tu vida como yo desperdicié partes de la mía, pregunto, ¿cuántas de tus decisiones tomas basado en qué pensarán otros? ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo al juicio? Porque si la respuesta es muchas, necesitas escuchar esto. Déjame darte ejemplos concretos de mi vida donde este miedo al juicio me paralizó. Cuando tenía 25 años, quería cambiar de carrera. Quería dejar trabajo seguro para perseguir algo que me apasionaba. Pero no lo hice porque pensé, ¿qué dirán mis padres? ¿Qué dirán mis amigos? Pensarán que soy irresponsable, que estoy loco. Así que me quedé en trabajo que odiaba durante 15 años más. 15 años de mi vida desperdiciados porque tenía miedo de juicio. Y la verdad devastadora es que mis padres, mis amigos, pensaron sobre mi decisión de quedarme tal vez 5 minutos y luego siguieron con sus propias vidas. No estaban pensando en mi carrera obsesivamente como yo pensaba. Estaban preocupados por sus propias cosas. Cuando tenía 35 años quería empezar hobby nuevo, algo que me interesaba pero que pensaba que gente de mi edad no hace. Y no lo empecé porque pensé, ¿qué pensarán otros? Se reirán, pensarán que es tonto. Así que me privé de algo que me hubiera traído alegría durante décadas. Todo por miedo a juicio que en realidad nunca existió. Porque las personas que pensé que me juzgarían ni siquiera se enteraron que estaba considerando ese hobby. Y si se hubieran enterado, habrían pensado sobre ello 30 segundos y luego lo olvidarían. Cuando tenía 50 años, quería reconciliarme, sé. Con amigo con quien había peleado, quería dar primer paso, pero no lo hice porque pensé, ¿qué pensará él? ¿Qué pensarán otros que saben de la pelea? Pensarán que soy débil, así que perdí esa amistad permanentemente, todo por orgullo basado en juicio imaginario de personas que probablemente ni recordaban nuestra pelea,
Estos son solo 3 ejemplos de docenas, de cientos, de decisiones que tomé o no tomé basado en miedo al juicio. Y ahora, a los 80 años, veo que todo ese miedo fue fantasía. Las personas en quienes tanto pensaba no estaban pensando en mí ni una fracción de lo que yo creía. Y la razón por la que esto es verdad, la razón por la que nadie está pensando en ti tanto como crees, es porque todos están ocupados siendo protagonistas de sus propias vidas. Tú eres protagonista de tu historia. Tú piensas en ti constantemente. Tus decisiones, tus miedos, tus esperanzas. Tu vida es tu realidad completa, pero para todos los demás, tú eres personaje secundario en sus historias. Apareces ocasionalmente. Tal vez tienes papel pequeño, pero no eres foco central. Ellos están pensando en sí mismos, en sus propias vidas, igual que tú piensas en ti. Así que cuando haces algo, cuando tomas decisión, cuando cometes error, ellos lo notan por momento, tal vez comentan, tal vez juzgan por 5 minutos, y luego vuelven a pensar en sí mismos, sus mentes vuelven a sus propias preocupaciones, porque eso es naturaleza humana. Estamos diseñados para estar obsesionados con nuestras propias vidas, no con vidas de otros, y esto no es egoísmo, es solo realidad de ser humano. Así que pregunto, ¿cuánta energía gastas preocupándote por qué piensan otros de ti? ¿Cuántas decisiones modificas? ¿Cuántas oportunidades pierdes? Porque si realmente entendieras que nadie está pensando en ti tanto como tú crees, vivirías completamente diferente, vivirías libre, vivirías auténtico, vivirías sin miedo, tomarías esa decisión arriesgada porque entenderías que incluso si fallas, las personas lo olvidarán en días. Seguirás ese sueño porque entenderías que el juicio que temes probablemente ni siquiera vendrá, y si viene, será momentáneo. Dirías lo que piensas porque entenderías que las personas están demasiado ocupadas con sus propias vidas para obsesionarse con tus palabras. Harías ese cambio grande porque entenderías que la aprobación que buscas no importa tanto como tu propia felicidad. Y déjame ser claro sobre qué no estoy diciendo. No estoy diciendo que seas completamente egoísta, que no consideres a nadie, que no te importen relaciones. Lo que estoy diciendo es que no bases tu vida en miedo imaginario, a juicio de personas que ni siquiera están pensando en ti. Hay diferencia entre consideración genuina por personas que amas y parálisis basada en miedo a juicio de extraños o conocidos. Consideración genuina es, ¿cómo afectará esto a mi familia? ¿Cómo impactará a personas que dependen de mí? Eso es válido, eso importa, pero miedo a juicio es, ¿qué pensarán vecinos? ¿Qué dirán conocidos? ¿Qué pensará gente que apenas conozco? Eso no importa, eso es fantasía que te paraliza, y durante 80 años he visto la diferencia, y puedo decirte, vive para las personas que realmente importan, tu familia cercana, tus amigos verdaderos, pero no vivas para aprobación de masa de personas que ni siquiera están pensando en ti. Y la belleza de entender esta verdad es la libertad que trae, cuando realmente entiendes que nadie está pensando en ti tanto como tú piensas, cuando internalizas que el juicio que temes es mayormente imaginario, te liberas, puedes tomar decisiones basadas en lo que tú quieres, no en lo que otros aprobarán. Puedes perseguir sueños sin miedo a burla, puedes cambiar sin miedo a crítica, puedes fallar sin vergüenza paralizante, porque entiendes que incluso si fallas espectacularmente, las personas pensarán sobre. Puedes perseguir sueños sin miedo a burla. Puedes cambiar sin miedo a crítica, puedes fallar sin vergüenza paralizante, porque entiendes que incluso si fallas espectacularmente, las personas pensarán sobre ello brevemente y luego seguirán con sus vidas. Su atención volverá a sí mismos, porque eso es lo que hacemos todos, pensamos en nosotros mismos. Y ahora a los 80 años, vivo con esta libertad, ya no me preocupo por qué piensan otros. Hago lo que quiero, digo lo que pienso, vivo auténtico, y ¿sabes qué?
Las personas ni lo notan tanto como pensaba que lo harían. Algunos aprueban, algunos desaprueban, pero mayormente están indiferentes porque están ocupados con sus propias vidas. Y esa indiferencia que alguna vez temí, ahora la veo como liberación, porque significa que soy libre de vivir como quiero, sin peso de juicio constante. Pero la tragedia es que aprendí esto demasiado tarde, desperdicié demasiados años, demasiadas oportunidades, demasiados sueños por miedo a juicio que nunca vino de manera que importara, y no quiero que tú hagas lo mismo. No quiero que llegues a 80 años y mires hacia atrás con arrepentimiento de vida vivida para otros en lugar de para ti. Así que te digo ahora, antes de que sea demasiado tarde, nadie está pensando en ti tanto como tú piensas. Y esa es verdad liberadora, no deprimente. Es liberación de prisión autoimpuesta, de preocupación sobre juicio de otros. Úsala, vive libre, vive auténtico. Toma esas decisiones que has estado posponiendo por miedo. Persigue esos sueños que has estado evitando por vergüenza potencial. Di esas cosas que has estado callando por miedo a crítica, porque el juicio que temes probablemente ni siquiera vendrá, y si viene, será olvidado en días, mientras las personas vuelven a pensar en sí mismas. Tengo 80 años. La vida me enseñó esta dura verdad. Nadie está pensando en ti tanto como tú piensas, y esa verdad me hubiera salvado décadas de preocupación.